Y en esta ocasión vamos, como le dijimos, a desarrollar un tema de sumo interés que es el perdón y mi salud. Doctora, pero ¿qué tema usted ha elegido? Me encanta ese tema porque es un tema que se hace muy necesario para nuestros días, ya que la gente por cualquier cosa se incomoda y pone de lado a las personas. Y vemos en la palabra de Dios un ejemplo sobre lo que hace el uno no sentirse perdonado, que es la cita que encontramos en Salmo 32, los versículos del 1 al 3, que quiero compartir para que nuestros oyentes puedan escucharlo también. Dice, dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, decía David. ¿Qué situación más difícil estaba pasando, David? Y todo producto de tener algo ahí como guardadito. Sí, yo sé que muchos de ustedes han experimentado situaciones que le han causado alteración de su estado emocional. Hay muchas personas que, aquí hay un dicho popular en República Dominicana, no, ese murió como una guinea, murió del pique. O sea, hay cosas, por ejemplo, como un ataque agudo al corazón que pueden ser desencadenados por una situación donde tú te sientas traicionado, donde tú sientas que alguien ha fallado a la confianza que tú has depositado en él. Hay muchas alteraciones que se pueden derivar de ese problema y sobre todo hay que saber, como decía Calderón de la Barca, vencer y perdonar es vencer dos veces. O sea, el perdón no es solamente un regalo o una dádiva que se le da a la persona que te ha injuriado o que te ha herido, sino que es algo que te das a ti mismo. O sea, el perdón también nos beneficia a nosotros, no solamente a la persona que nos ha hecho daño. Yo creo que sí, que lo más beneficiados somos cada uno de nosotros cuando perdonamos, ¿verdad, doctor? Claro que sí, porque cuando tú perdonas, te liberas de una carga, sí. ¿verdad? O sea, cada vez que tú tienes un sentimiento negativo, un sentimiento feo, ¿qué pasa? Piensas en esto todos los días, a veces ni hasta duermes bien. Y te dices, wow, por ejemplo, me engañaron, me quedaron mal, ¿cómo me hicieron esto a mí? Eso te quita el sueño, te roba el sueño y incide de una manera negativa para tu salud y para tu buen vivir. Afecta tu entorno, afecta tu diario vivir, tu cotidianidad, hasta tu familia sufre de eso. Entonces, cuando tú perdonas, eso es como liberarse de una carga. Te das cuenta como que andes tú con una carga, tomes una caja de manzana, por ejemplo, y camines una esquina. La primera esquina no pesa mucho, pero cuando ya vas por 5 esquinas, ya tus brazos no aguantan. No solamente eso, que con el tiempo se van sumando agresiones. Hoy no queda mal alguien, mañana no queda mal otra persona y venimos arrastrando todas esas agresiones que hemos sufrido durante toda nuestra vida, no hemos perdonado. Entonces eso se va agregando una cosa tras otra y cada día nuestra carga puede ser más pesada. Sí, así, perdón, así decía el salmista, mientras guardé el silencio de ese error, de ese dolor, él sentía que se estaba envejeciendo. Porque aquí entra como, diríamos, como un mutualismo, como decimos en medicina, ambos se benefician, tanto al quien tú perdonas como al el que perdona. O sea, sí, es un beneficio mutuo. Oye, yo te perdono, ¿no? Y entonces a quien perdonas dice, bueno, ya no tengo que sentir esa culpabilidad porque ya él me perdonó, ¿no? Pero el que perdona dice, ya no tengo que sentir rencor porque ya dejé eso atrás. Ya desde hoy es un borrón y cuenta nueva. Así es. Estamos hablando de un tema sumamente interesante, el perdón y mi salud. El perdón es un valor, pero de manera conceptualizada, ¿qué nos puede decir, doctora? ¿Qué es el perdón? El perdón es aquel don que nosotros le damos a aquellas personas que han defraudado nuestra confianza o que han quedado mal o que no han cumplido con nuestras expectativas. El perdón es olvidar la agresión. No necesariamente es aprobarla. El perdón no significa que tú apruebas algo que está mal. El perdón no es más que saber o aceptar que hubo un error en esa persona y seguir adelante. Eso es el perdón. Qué interesante la parte que usted puntualiza y es sobre de que el perdón no es apoyar y aceptar lo mal hecho, sino
hacer una pausa y continuar, no quedarnos con eso ahí. Que usted reconoce que no se sintió bien, no estuvo bien, arregló eso y ya quedó en el pasado. No hay por qué seguir, como dice, lloviendo sobre mojado. No, es algo muy importante perdonar, porque recuerda que estamos rodeados de personas imperfectas. Sí. Y que tienden a hacer errores, a cometer errores. Entonces, si tú te llevas de no perdonar y de tomar, como hacen muchas personas, represalias, de tomar la justicia en sus manos, y luego todo se convierte, quizás un problema que estaba de este tamaño se convierte en un súper problema, y todo se convierte en algo que quizás que se hubiese resuelto con no te preocupes, yo te perdono, ya no pensemos más en eso, ¿verdad? Pero no, como he visto muchos, que lo perdone Dios porque yo no lo perdono. O esto no se la cobran mis hijos. Esos son dichos populares, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué? Cuando toma la justicia en sus manos, ¿qué pasa? Viene un problema que a ese problema sí es verdaderamente grande. Exacto, y tal vez alguna gente que nos están viendo en casa dirán, bueno, para ellos es fácil decirlo, pero es que a ellos no le ha pasado lo que a mí me ha pasado, porque hay gente que dice, yo perdono esto, pero esto yo no lo perdono. Entonces, doctora, ¿cuándo debemos perdonar? Bueno, es importante saber que todas las situaciones donde nuestra confianza se ha perdido o ha sido defraudada, es una situación en la que nosotros debemos primero analizar la situación, hacer una pausa, como ya tú comentaste, Sara, y mediante esa pausa asumir la situación en la que nos encontramos, porque muchas veces nos vemos arrastrados a ciertas dificultades por un fraude o por un engaño al que hemos sido sometidos. Entonces asumimos que estamos en una situación conflictiva, aceptamos esa situación y buscamos soluciones. Muchas veces con el solo hecho de guardar rencor no se encuentra la solución al problema. Eso es algo obvio. Con usted empezar a buscar un culpable, a echarle la culpa al vecino, al primo, a quien quiera que sea que defraudó su confianza, lo que va a hacer es empeorar la situación. Ahora bien, si usted asume que está en un problema y busca la solución, busca personas que le den apoyo, pues puede encontrar la salida. Toda esa situación donde su confianza se ve defraudada es una situación donde el perdón puede llegar a entrar. Sí, y qué interesante estar en la disposición de ceder el perdón, porque el perdón es algo bíblico y es algo curativo, como dice nuestro tema. El perdón y mi salud, o sea, al perdonar somos bendecidos, somos beneficiados. Y en Mateo 6:12, doctor, encontramos una declaración muy interesante que dice, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y es algo que en la familia dominicana se repite a diario, que es lo que el Padre Nuestro, ¿verdad? Y si vemos en este texto, en este verso, vemos que hay una condición. Clamamos el perdón de Dios, pero con la condición así como yo perdono al que me ofende. Es importante saber que el perdón no es solamente para aquel que se ha ganado el perdón. El perdón también se le puede dar a las personas que no lo merecen, porque como ya les había dicho, es un asunto dual, o sea, es una doble vía, se beneficia tanto usted como la persona que le ha agredido. Por lo tanto, no siempre la persona a la que usted va a perdonar merece el perdón, pero el perdón es algo que podemos dar en forma de dádiva. Sí. Bien, porque nosotros también vamos a sacar beneficios. Me gustó ahorita cuando comentaste de la pausa, o sea, hay que tomarse una pausa. ¿Te hacen algo malo? No es bueno actuar bajo emociones negativas. Por eso a veces ves que le toman, por ejemplo, un parqueo, algo sencillo, un parqueo, no, que lo asesinaron por un parqueo, pero quizás es como repetitivo, y por eso tomó esa persona esa decisión. ¿Pero por qué? Porque tomó esa decisión en un momento en que sus emociones estaban hasta el tope. Entonces, no, cuando te sientas así, con una emoción negativa, no tomes decisiones ahí. Ni muy alegre, ni muy triste tú puedes tomar decisiones, porque pueden ser decisiones negativas. Otro factor importante que hay que tomar en cuenta es que el perdón no solo es al prójimo que se otorga, hay que aprender a perdonarse también a uno mismo. Muy interesante esa parte. Todos cometemos errores, quizás tú y quizás los que nos están viendo en estos momentos, se le ha presentado esta situación, han cometido errores.
han tenido un accidente, han atropellado a alguien que no querían atropellar, ¿no? Fallaron en algo que se vieron afectados terceros. Entonces viene el sentimiento de ¿qué? De culpabilidad. Y eso, hay un versículo en la Biblia que dice, el espíritu triste seca los huesos. pero el corazón alegre Es un buen remedio. es un buen remedio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, si aprendes a perdonar y sabes que eres, y asumes que eres imperfecto, y tú mismo le pides perdón a Dios y recibes ese perdón, que eso hace referencia al versículo que leíste al principio, entonces tu espíritu, tu corazón va a tener paz, va a estar alegre y va a esto ser un buen remedio para ti y para tu alma. Así es, usted ha hecho un análisis muy interesante y más adelante vamos a querer que la doctora nos hable acerca de qué impacto tiene en la vida biológica y física de la persona y espiritual, mejor dicho, lo que es otorgar el perdón. Porque, como tú decías, el perdón no es solamente otorgárselo a otro, es yo mismo tener la capacidad de perdonarme, porque a veces cometemos errores que la sociedad, nuestros familiares han decidido perdonarnos. Sin embargo, nosotros mismos no nos perdonamos y nos enfermamos. Y en ese sentido, más adelante nos gustaría, doctora, que en este tema del perdón y mi salud usted nos pueda abundar un poquito más. Claro que sí, hay una serie de alteraciones que son producidas por el simple hecho del estrés. Ustedes saben que el estrés ahora mismo es una de las enfermedades que se relaciona con muchísimas otras. Tanto puede haber estrés bueno como estrés malo, y el rencor, la ira y los sentimientos negativos producen un estrés negativo, un estrés malo, que llega a desequilibrar nuestro organismo. Llega a desequilibrar muchos sistemas que de manera natural funcionan sin ningún tipo de intervención. Hay muchas personas que sin sufrir de diabetes, sin sufrir de hipertensión, pueden llegar a morir de un infarto cardíaco, un infarto al miocardio, solamente por el hecho de no saber manejar las situaciones de ira, las situaciones de estrés emocional, donde se vean implicados ambientes familiares o ambientes laborales. Se han hecho diversos estudios médicos y se ha encontrado la relación estrecha entre el estrés emocional y las enfermedades tipo gastritis o úlcera gástrica, así como también las enfermedades donde el sistema inmunológico se ve afectado, como son las infecciones frecuentes. Sí, hay algo también muy importante, doctora, que por ejemplo hay enfermedades inmunológicas que donde el estrés incide directamente en esto, como son las psoriasis, que el paciente maneja un estrés tan grande que esto repercute en su sistema inmunológico. También al bajar las defensas, ¿qué va a tener el paciente? Muchas enfermedades repetitivas, muchas gripes repetitivas. Así es, esa parte que ustedes aportan para nuestros amigos que nos siguen es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vemos que el no perdonar genera un estrés y se torna en una carga. Y en ese sentido, la palabra de Dios nos dice en Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano, entiéndase, tu prójimo, tiene algo contra ti, entonces dice, deja allí tu ofrenda en el altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano. No sigas con esa carga emocional, no sigas con ella. ¿Por qué? Porque va a afectar tu salud, y por eso hemos traído este tema, el perdón y mi salud. Para ti que está en casa y está luchando con esa indecisión de si lo hago, si no lo hago, si lo merece, si no lo merece, lo merece. Porque la palabra de Dios te dice a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora a ti que está llevando esa carga, te está diciendo, deposita esa carga, haz los arreglos del lugar y ve, reconcíliate con tu hermano. Para que ese estrés, esa angustia, esas enfermedades que te medican, que te buscan y no te encuentran nada, salgan de tu vida. ¿Qué le parece, doctora? Eso es importante también tener pendiente, que el perdón, hay algunas situaciones que son más fáciles dar el perdón. Sí. Sí, hay situaciones donde tú llegas a decir, bueno, si él me pide perdón, yo lo perdono. Pero hay otras ocasiones donde la persona que es agredida u ofendida debe ofrecer el perdón para que entonces la persona que le ha agredido se arrepienta. O sea, se arrepienta de lo que ha hecho. Muchas veces nosotros podemos asumir, bueno, has hecho algo que me ha defraudado, me siento mal contigo, pero yo te perdono porque yo sé que
En la vida hay momentos difíciles, hay malentendidos, hay situaciones que no podemos manejar de manera adecuada, así que yo te perdono. Y en ese momento, esa persona que te agredió puede arrepentirse de lo que ha hecho. Sí. Y entonces pedir a su vez el perdón. Bueno, usted dice que hay ocasiones que es más fácil que otras, pero alguna gente en casa se estarán preguntando, ajá, ¿y cuántas veces yo puedo obsequiarle el perdón? Porque ese es un charlatán, ese me vive haciendo lo mismo y lo mismo. O sea, ¿cuántas veces lo voy a hacer? Hay gente que empiezan a calcular y a poner estadísticas y a decir, aquí sí, aquí no. ¿Qué usted dice de eso, doctor? O a las 3 son las vencidas. ¿Usted ha escuchado que dicen? Sí, Bueno, a las 3 son las vencidas. Si me das ahora, ya. Hay algo muy importante que en la Biblia dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7. O sea, y es un número figurativo. No es que vamos a multiplicar 70 por 7, no, no. Es un número figurativo de que así como Dios nos perdona a nosotros, imagínate que Dios no tenga un número límite para perdonarnos. ¿En qué condición estuviéramos nosotros? Sí, así es. En una situación muy difícil, pero no. Debemos perdonar cada vez que se nos falle, debemos perdonar. Y pedirle a Dios que nos enseñe a perdonar. Amén. Porque hay algo importante que tú le dices a una persona, ¿y tú lo perdonaste? Yo lo perdoné, pero yo no olvido fácil. O sea, un perdón sin olvido no es perdón. Sí. Hay que aprender tú perdonas y decir borrón Y cuenta nueva. cuenta nueva. Es difícil. Sí. Y más cuando tú tienes que ver a una persona a diario, más cuando se ponen aquí en este mundo tan materialista, recursos, ¿no? Que se ponen en juego, que te quitan una posibilidad. En ese caso, decir como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Y poner todo en la mano de Dios y aprender a perdonar y no tomar decisiones que en un futuro te traerían peores consecuencias. Sí, así es. Realmente este tema, el perdón y mi salud, es sumamente interesante y como abordaba el doctor, hay situaciones como que es fácil hacerlo, pero hay otras que no es tan fácil y nosotros que estamos aquí compartiendo este tema con ustedes, sabemos que algunos de ustedes que están en casa tienen una gran lucha. ¿Por qué? Porque influye en lo que es el temperamento. Por ejemplo, a la persona sanguínea, que es una persona muy alegre, muy amistosa, se le hace a veces fácil perdonar. Pero a la persona flemática, doctora, que son muy calladitos, como que todo lo van guardando, a veces así guardan el rencor también. Entonces no se le hace tan fácil, como decía el doctor, de que dice, yo te perdono, pero no se me olvida, ten cuidado con lo que me vuelve a hacer. Así que realmente el temperamento influye, pero todo puesto en las manos de Dios es posible. Sí, si nosotros, por ejemplo, vamos a la Biblia, hay muchos versículos que nos hablan del perdón, porque inclusive Jesús llegó a decir, si tu hermano te ofendiere o te da una cachetada, ponle la otra mejilla. Entonces Jesús no solamente hablaba de la ofensa, sino también de seguir adelante y de seguir a disposición de ese hermano. Si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tu enemigo necesita, dale. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos tener pendiente. El perdón es importante, tanto físicamente, mental y espiritualmente. Hay dolores, por ejemplo, como el dolor de espalda y el dolor de estómago, que se relacionan directamente con situaciones conflictivas. Hay dolores de espalda, como son la lumbalgia, que sin ningún tipo de alteraciones, dígase tipo hernia o tipo inflamatorio, a nivel de la columna, hay personas que empeoran esos dolores de espalda cuando tienen situaciones de estrés o un aumento de sus responsabilidades. Hay situaciones, por ejemplo, como es la angina de pecho, donde hay una contracción de las arterias que rodean el miocardio, o sea, el corazón, y esa contracción de la arteria produce una disminución de su luz y una disminución del paso de oxígeno a ese músculo tan necesitado. Entonces eso produce unos dolores en el pecho terribles y eso es producido por situaciones estresantes, situaciones donde nosotros nos hemos sometido a un estrés excesivo. Son situaciones que nosotros podemos aprender a manejar y dependiendo de la forma como la manejemos, así también serán las consecuencias. Si nosotros sabemos manejarla, podemos también controlar las consecuencias que vienen derivadas de esto. Hay muchos métodos que podemos activar o aprender a manejar para esas situaciones de estrés. Debemos aprender primero a liberarnos, a expresarnos
en situaciones donde nosotros nos hemos agredido. Es bueno aceptar esa situación, comentarla con otra persona, ya sea la persona que te agredió o un tercero, puesto que si nosotros nos quedamos con la ofensa es mucho más difícil perdonar. Sí, eso es una realidad. Ahí yo lo relaciono mucho, la parte que usted ha descrito de los dolores y todas esas cosas, como es el rencor, de que las personas que guardan rencor, vemos como su faz, su semblante vive como cerrado y vive tenso y vienen todas esas Y si situaciones. tú supieras que las arrugas en la piel son más frecuentes y más prematuras en aquella persona que guarda rencor, en aquella persona que no perdona. Entonces, nuestra piel también se ve afectada por el rencor y la ira. Algo muy importante para las damas que nos están viendo ahora, si usted quiere mantener su cutis bello, hermoso, porque esto también tiene que ver, ¿verdad?, con nuestra sociedad, como está. Perdone. Exacto, así es. Perdone, y así no tendrá que gastar tanto en cirugía plástica. Y eso. Entonces, los amigos que nos siguen en casa, doctora, ¿qué le vamos a decir? ¿Cuál es su ejemplo a seguir? Si el papá que es rencoroso, si la mamá que es perdonadora, si el vecino que es cristiano. ¿Qué ejemplo le vamos a recomendar a nuestros amigos a seguir para aquellos que están con esa lucha ahí de que sí, de que no? Porque hay gente que quiere perdonar, pero tiene una lucha con ellos mismos. Es que si lo hago, vuelve y me lo hace. Oigan, hay un detalle importante que no podemos pasar por alto, aunque se ha dicho ya, y es que perdonar no quiere decir que tú te reconcilies otra vez con la misma situación. Tú puedes perdonar y hacer una pausa, o sea, hacer un retiro saludable. No es necesario que tú sigas en la misma dinámica, eso no es necesario. Y sí puedes perdonar de corazón y hacer un apartado. Exacto, una cosa es perdonar y otra cosa es ser masoquista. No, son cosas diferentes, ¿no? Sí, No sí. tropezar dos veces, por ejemplo, yo te perdoné porque me quedaste mal en un negocio, pero eso no quiere decir que yo tenga que volver a hacer negocio contigo. Exacto. Muchas Que veces, son cosas muy diferentes. sí, muchas veces se confunde el perdón con la aceptación o la excusa. Cuando nosotros vamos a perdonar, una de las cosas que debemos hacer es identificar a la persona que nos ha injuriado, aceptar esa situación y dejarla atrás. Pero no es que nosotros vamos a buscar excusa. Ah, no, a él le pasó esto, le pasó aquello, o minimizar los efectos que esa situación está causando en nosotros. Así como también no es perdonar tú decirle, no, a mí no me importa eso que tú me has hecho. Eso tampoco es perdonar. Perdonar es tú aceptar que hay una situación difícil, que hay una situación molesta para ti y aceptarla y seguir adelante. No es solamente a mí no me importa lo que tú hagas, no me importa lo que tú me has hecho, me olvidé de ti. No, ese no es el perdón. Entonces debemos tener claro Doctora, también cuándo perdonamos. Teníamos que tener 2 horas para este tema. ¿Por qué? Porque hay mucho que decir sobre el perdón y la sociedad necesita captarlo y llevarlo a la práctica. Así que quisiéramos que en este momento, antes de despedirnos de esta sección, usted nos puede decir cuál es nuestro mayor ejemplo a seguir sobre el perdón. Sí, yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Y dice, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, nuestro mayor ejemplo es nuestro Dios todopoderoso, quien aún siendo perfecto nos ama y nos perdona nuestros pecados. Pero que Él nos perdone no quiere decir que nos acepte las cosas malas que nosotros hagamos, sino que cuando estamos en un error, debemos aceptarlo, debemos dejarlo atrás, pedir el perdón a Él y Él está dispuesto a concederlo. Bien, yo creo que hemos aportado bastante a nuestros amigos que nos siguen y a mí en esta ocasión solamente queda decirle al doctor que gracias por su excelente aporte, a usted por traer este tema tan interesante para el programa La Esperanza es Jesús y pudimos ver de que el perdón nos libera del estrés, nos libera de enfermedades y nos libera de tantas cosas.
Así que hermanos y amigos, le invitamos, doctora, ¿verdad?, de que ellos decidan perdonar. Así que le agradecemos a ustedes que siguen este programa y esperamos que el tema de hoy, el perdón y mi salud, sea un tema que usted lo ponga en agenda, lo empiece a trabajar. Y si usted tiene dificultad para perdonar, se ponga en las manos del Señor. ¿Y saben qué? Él lo perdonará a usted y usted tendrá la facilidad de perdonar a sus semejantes. Así que continuamos con este su espacio, La Esperanza es Jesús.